El 29 de enero de 2002, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, pronunció un discurso ante el país, con Irak como tema principal. En concreto, el presidente George W. Bush proclamó: Irak sigue haciendo alarde de su hostilidad hacia Estados Unidos y de su apoyo al terror. Esos estados y sus aliados terroristas forman un eje del mal que se está armando para amenazar la paz mundial. Al buscar armas de destrucción masiva, estos regímenes suponen un peligro muy grave y creciente. Podrían proporcionar estas armas a terroristas, atacar a nuestros aliados o intentar chantajear a Estados Unidos. En cualquiera de estos casos, el coste de la indiferencia sería catastrófico. Conocemos el precio de la libertad, hemos demostrado antes nuestra fuerza de libertad, y en este gran conflicto, compatriotas, veremos triunfar la libertad. Hola, amigos, me llamo Vladlen Marayev y estáis en el canal Historia sin mitos, donde contamos la historia del pasado de Ucrania y del mundo sin adornos ni falsificaciones. Suscríbete a Historia sin mitos y haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos. ¡Viva el YouTube ucraniano! Tras liberar Kuwait de la ocupación iraquí en 1991, los aliados no alcanzaron todos los objetivos de la campaña militar. En particular, el régimen de Saddam Hussein permaneció inamovible. Además, al tener el control total de los medios de comunicación de su país, pudo incluso elevar el culto al líder a un nuevo nivel. Saddam no rebajó el nivel de su retórica antiimperialista, y criticó no solo a los países occidentales, sino también a varios estados árabes. En primer lugar, Irak acusó a Arabia Saudí de traición. Para los políticos estadounidenses, el cambio de régimen en Irak se ha convertido en una auténtica obsesión. En aquel momento, Estados Unidos se encontró de repente con un vacío de enemigos. La URSS y todo el Pacto de Varsovia se habían derrumbado. En aquel momento, parecía que una Rusia débil nunca ocuparía el lugar del principal enemigo posible. China aún estaba lejos de su poder actual, y Corea del Norte todavía no tenía misiles balísticos de largo alcance ni realizaba pruebas nucleares. El Irán islamista, agotado por la larga guerra con Irak y las sanciones internacionales, tampoco parecía un oponente digno. Por extraño que parezca, la ausencia de una amenaza exterior real puede ser un factor desestabilizador para una superpotencia, ya que el sentimiento pacifista está creciendo rápidamente en la sociedad. Cada vez son más los que se preguntan: ¿merece la pena seguir invirtiendo tanto en una maquinaria militar extremadamente cara? ¿Quizá el Estado empiece por fin a gastar dinero en algo más útil para sus ciudadanos? Por lo general, en tales períodos, las fuerzas de izquierda y los populistas nacientes pasan a primer plano. Están lanzando una campaña masiva contra los fabricantes de armas. Se dice que estos chicos malos no quieren perder sus superbeneficios y están utilizando toda su influencia para evitar recortes en el presupuesto de defensa. Pero la realidad no es tan sencilla. Centrémonos solo en dos aspectos. La conversión de la producción de alta tecnología de armas modernas es un proceso largo y costoso. Por lo tanto, a menudo es más fácil para los empresarios eliminar puestos de trabajo o incluso liquidar la empresa si pierden contratos militares que intentar fabricar lavadoras en lugar de tanques. Como consecuencia, decenas de miles de personas pueden quedarse sin trabajo. El Estado tendrá que gastar dinero en prestaciones sociales, y pueden gastar todo el dinero ahorrado recortando el presupuesto de defensa. También es importante preservar el potencial científico y técnico del sector de la defensa, ya que nadie sabe qué retos nos aguardan. Así pues, tener un enemigo digno es incluso útil, porque es un factor estimulante, y Saddam Hussein era el mejor candidato para este papel. Además, en caso de cambio de régimen, el petróleo iraquí podría ser un buen extra. La presión sobre Irak comenzó inmediatamente después de la victoriosa tormenta del desierto. Las sanciones económicas internacionales siguieron en vigor, y Estados Unidos y el Reino Unido establecieron zonas de exclusión aérea sobre el Kurdistán iraquí, en el norte del país, y las zonas de población predominantemente chií en el sur. Inspectores internacionales llegaron al país para monitorear el cumplimiento de Irak con la resolución de las Naciones Unidas sobre la destrucción de armas de destrucción masiva.
Saddam Hussein intentó resistirse, ya fuera expulsando a los inspectores u ordenando el bombardeo de aviones militares en las zonas prohibidas controladas por los aliados. En respuesta, recibió dolorosos golpes, como la Operación Aérea Zorro del Desierto en diciembre del 98, un mes antes de que Estados Unidos aprobara la Ley de Liberación de Irak. El objetivo principal era apoyar a la oposición democrática, para lo que se destinaron $97 millones. Tras las elecciones de 2000, en lugar de los demócratas con el presidente Bill Clinton, llegaron al poder en Washington los republicanos, liderados por George W. Bush. Para él, el derrocamiento de Saddam Hussein fue algo así como un asunto de familia, heredado de su padre. Se empezaron a elaborar planes, pero no había prisa por iniciar una nueva guerra. Todo cambió tras el 11 de septiembre de 2000. Un atentado terrorista sin precedentes en la historia mundial, con víctimas civiles sin precedentes en Estados Unidos, radicalizó tanto a la sociedad como al Estado. La rápida victoria en Afganistán no satisfizo la sed de venganza, y el terrorismo internacional pasó a ocupar el lugar del enemigo principal, con sus centros buscados por todo el planeta. La Casa Blanca no tardó en meter a Saddam Hussein en el mismo saco que a Al-Qaeda, los islamistas iraníes, los comunistas norcoreanos y otras pesadillas de los occidentales. El 12 de septiembre de 2002, George Bush, en su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hizo una gran cantidad de acusaciones contra Irak, desde violaciones de derechos humanos hasta intenciones de crear sus propias armas nucleares. En la actualidad, Irak sigue ocultando información importante sobre su programa nuclear. Diseño de armas, registros de adquisiciones, datos experimentales, contabilidad del material nuclear y documentación sobre asistencia extranjera. Irak cuenta con científicos y técnicos nucleares capaces y conserva la infraestructura física necesaria para construir armas nucleares. Irak ha realizado varios intentos de adquirir tubos de aluminio de alta resistencia utilizados para enriquecer uranio para armas nucleares. Si Irak adquiere material fisible, podría producir armas nucleares en el plazo de un año. Sin embargo, el informe del general de división Glenn Saffer señalaba que el conocimiento de Estados Unidos sobre el programa de armas de destrucción masiva de Irak oscilaba entre prácticamente 0 y alrededor del 75%. Los datos sobre las armas nucleares eran especialmente débiles. Nuestras evaluaciones se basan en gran medida en suposiciones y juicios analíticos más que en pruebas fehacientes. La base de pruebas es especialmente escasa en el caso de los programas nucleares iraquíes. El gobierno británico, dirigido por Tony Blair, tampoco encontró pruebas de que Irak poseyera armas de destrucción masiva. Sin embargo, apoyó plenamente al gobierno de George W. Bush en sus esfuerzos por resolver definitivamente la cuestión de Saddam Hussein. Entre los demás miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, solo Polonia aceptó enviar a sus militares, Australia también decidió unirse directamente a la operación, y la milicia kurda se convirtió en un importante aliado peshmerga. El 8 de noviembre de 2020, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1441, que exige que Irak cumpla con todas las obligaciones de desarme y devuelva inspectores internacionales al país. Aunque contenía una redacción fuerte, como brindarle a Irak esta resolución una última oportunidad para cumplir con sus obligaciones de desarme, no sancionó el uso de la fuerza. El habitualmente obstinado Saddam accedió esta vez, en 3 días, a cumplir las exigencias del Consejo de Seguridad, y pronto los inspectores volvieron a Irak, en busca de armas de destrucción masiva, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. Estados Unidos continuó exigiendo decisiones más radicales del Consejo de Seguridad. El 5 de febrero de 2033, el secretario de Estado de los Estados Unidos, uno de los héroes de Tormenta del Desierto, Colin Powell, habló en una reunión especial del Consejo de Seguridad. Intentó convencerles de que Irak tenía vínculos con Al-Qaeda y estaba desarrollando armas horribles, incluidas las bacteriológicas. Para ser más convincente, el ex general decidió incluso agitar un tubo de ensayo con supuestas esporas de ántrax ante los miembros del Consejo de Seguridad. ¿No le tomaron prestada esta idea a los rusos y nos acusaron de tener biolaboratorios secretos? Ni la elocuencia de Colin Powell ni su ayuda visual causaron la impresión adecuada. Ni siquiera Francia apoyó la contundente resolución, y de Rusia ni hablar. Y estos días, los ocupantes rusos están cometiendo crímenes masivos contra la población civil.
llevan a cabo ataques terroristas contra infraestructuras energéticas e intentan ocupar nuestros territorios. Les instamos a que apoyen a las Fuerzas Armadas de Ucrania por todos los medios posibles, incluso a través de fundaciones y organizaciones de voluntarios de confianza, cuyos datos están disponibles en la descripción de este vídeo. Más tarde se supo que la presentación de Colin Powell incluía información facilitada por un tal Rafid al-Hanabi, emigrante iraquí residente en Alemania. Al mismo tiempo, los estadounidenses ignoraron las advertencias de los servicios de inteligencia alemanes y británicos sobre la poca fiabilidad de esta fuente. Unos años más tarde, el propio al-Hanabi dijo que su información era falsa. Así, la nueva coalición no consiguió que las Naciones Unidas legitimaran la invasión de Irak, al contrario que en 1991, pero el proceso fue imparable. George W. Bush recibió autorización del Congreso estadounidense para utilizar todos los medios necesarios contra Irak ya en octubre de 2000. El gobierno de Tony Blair recibió una decisión similar de la Cámara de los Comunes del Reino Unido el 18 de marzo de 2003. Kuwait se convirtió en el principal punto de apoyo, con fuerzas limitadas en otros países de la región, como Arabia Saudí y Qatar. En total, los aliados occidentales desplegaron unos 200.000 efectivos, de los cuales casi 150.000 eran estadounidenses y 45.000 británicos. Australia envió 2.000 y Polonia solo 194 fuerzas especiales. Turquía no permitió el uso de su territorio para la invasión, y Estados Unidos tuvo que confiar principalmente en los peshmerga kurdos, que podían desplegar hasta 70.000 combatientes, para actuar en el norte. Además, Estados Unidos desembarcó allí a varios miles de sus paracaidistas desde el aire. Solo la Fuerza Aérea de la coalición contaba con más de 700 aviones de combate, la gran mayoría de ellos estadounidenses, incluidos 52 bombarderos estratégicos desplegados en el aeródromo británico de Fairford. Y los dos aviones furtivos operaban desde su base de Whiteman y desde la isla de Diego García, en el Océano Índico. En el mar, Estados Unidos también dominó, aportando 115 buques de guerra y embarcaciones. Entre ellos había 3 portaaviones polivalentes, Abraham Lincoln, Constellation y Kitty Hawk. La Royal Navy estaba representada por menos de 10 buques de guerra, entre ellos el portaaviones Ark Royal. Los aliados creían que el ejército iraquí no había podido recuperarse totalmente de la derrota de 1901. No obstante, era una fuerza seria. Hasta 375.000 efectivos estaban en servicio, y con la Guardia Republicana, las unidades paramilitares, el movimiento Fidayín y la reserva de movilización, el número podría haber aumentado hasta 1 millón. Teóricamente, Irak podría haber colocado cerca de 5.000 piezas de vehículos blindados, pero es poco probable que toda la armada estuviera en condiciones técnicas satisfactorias. Lo mismo ocurrió con los casi 700 aviones y helicópteros de muchos tipos y propósitos. La operación aliada se denominó Libertad Iraquí, con tintes propagandísticos, y el mando se confió a un experimentado general estadounidense de 4 estrellas, Tommy Franks, que tenía experiencia en la reciente victoria sobre los talibanes en Afganistán. Según él, el objetivo número 1 de la guerra de Irak era acabar con el régimen de Saddam Hussein. Además, debía encontrar y destruir las armas iraquíes de destrucción masiva, destruir o expulsar a los terroristas del país, recopilar información polifacética sobre las redes terroristas mundiales, resolver los problemas humanitarios urgentes de la comunidad local y proteger los recursos petrolíferos de Irak. Y, por último, ayudar al pueblo iraquí a crear las condiciones para una transición hacia un gobierno representativo. Como vemos, desde el principio, los aliados pusieron el futuro de Irak en último lugar. Esta baja prioridad pronto tuvo consecuencias negativas tanto para la población local como para los propios miembros de la coalición. La invasión comenzó con una operación especial la noche del 17 de marzo de 2003. Helicópteros de Chinook desembarcaron a 60 soldados de élite del Servicio Aéreo Especial Británico con sus buggies de combate cerca de la planta de tratamiento de aguas de la ciudad de Al-Qaim. Los servicios de inteligencia creían que allí se encontraba un depósito secreto de municiones químicas. A pesar de su legendaria reputación, las fuerzas especiales no lograron capturar la instalación por sorpresa. Se entabló una batalla y finalmente se venció la resistencia de los defensores con la ayuda de la aviación. No se encontraron rastros de armas químicas.
El intento de eliminar físicamente a Saddam Hussein, junto con su círculo íntimo, que incluía a sus hijos Uday y Qusay, fue un completo fracaso. Nighthawk. Al amanecer del 19 de marzo, un par de sigilosos cazabombarderos 117 lanzaron 4 bombas guiadas de precisión sobre la llamada Granja Dora, en las afueras de Bagdad. Se creía que Saddam Hussein y su familia se ocultaban allí, pero el servicio de inteligencia volvió a equivocarse, y hacía varios años que no visitaba el lugar. Los pilotos tampoco obtuvieron buenos resultados. Ninguna de las bombas alcanzó su objetivo, y un civil murió y 14 resultaron heridos en explosiones a corta distancia. A las 21 horas del mismo día, los aliados lanzaron una serie de potentes ataques aéreos y con misiles. Los primeros objetivos fueron puramente militares. En la madrugada del 20 de marzo, bombas y misiles sacudieron Bagdad, Mosul y otras ciudades. A diferencia de Tormenta del Desierto, los aliados abandonaron una larga campaña aérea. Se inició una invasión terrestre a gran escala prácticamente al mismo tiempo que el bombardeo aéreo. Al parecer, esta decisión se basó en la experiencia de la guerra de Kuwait, para que los iraquíes no tuvieran tiempo de destruir su industria petrolera. Aquí, los paracaidistas y las fuerzas especiales demostraron ser los mejores. Realizaron toda una serie de operaciones especiales y capturaron objetos importantes antes de que se acercaran las fuerzas principales. La propaganda iraquí presentó la guerra como una guerra patriótica contra las fuerzas del mal mundial. Así, en su discurso a la nación, Saddam Hussein proclamó: «Tenemos derecho a ganar, y Alá nos dará la victoria, así que coged vuestras espadas y atacad al enemigo. Los que pedís el mal en este mundo, sobreestimáis vuestras capacidades». ¿Llamas a esto una lucha justa? Pero esto es una desgracia, un crimen contra la humanidad. Pedimos en nombre del pueblo de Irak, del mando de nuestro país y de toda la humanidad que se detenga. Derrotaremos a nuestro enemigo y ellos no tendrán esperanza, han ido demasiado lejos en la injusticia y la maldad. Y amamos al mundo entero, Irak vencerá, y toda la humanidad vencerá junto con Irak, y el mal será derrotado por sus propias armas, la alianza estadounidense sionista contra la humanidad fracasará. De hecho, un número significativo de iraquíes percibió la invasión como una invasión enemiga no provocada, y estaban dispuestos a defender su patria. Además, a pesar de todos los horrores de su régimen autoritario, Saddam seguía siendo bastante popular en el país. Tras más de 20 años de gobierno, la gente se acostumbró a él. La gente temía que las cosas empeoraran sin un líder fuerte. Por supuesto, los medios de comunicación trabajaron duro para crear el ambiente que Hussein necesitaba, y la mentalidad local también desempeñó un papel importante. Como resultado, los aliados encontraron mucha más resistencia que hace 12 años. La primera gran batalla tuvo lugar por la ciudad de Nasiriyah. Tenía una importancia estratégica como centro de transporte. El aeródromo de Talil estaba situado en las cercanías e importantes carreteras con puentes sobre el Éufrates pasaban por la ciudad o cerca de ella. Estos puentes y el aeródromo eran los principales objetivos de las fuerzas estadounidenses y británicas. Para los estadounidenses, todo empezó mal. En la mañana del 23 de marzo, un convoy de 18 vehículos se perdió y cayó en una emboscada improvisada. Como resultado, los iraquíes destruyeron 15 vehículos, mataron a 11 personas y capturaron a 6. A pesar de la censura militar, los medios de comunicación occidentales se enteraron rápidamente del incidente. Preocupaba especialmente el destino de las 3 mujeres soldado capturadas, una de las cuales, Lori Piestewa, murió poco después a causa de las heridas, mientras que Jessica Lynch y Susanna Johnson también resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales iraquíes. Para sacarlos, los estadounidenses llevaron a cabo 2 operaciones especiales. El éxito de la mañana no ayudó mucho a los iraquíes. Poco después, los marines estadounidenses, apoyados por helicópteros de ataque Aguan Cobra, capturaron 2 puentes sobre el Éufrates y, a continuación, tomaron el control del aeródromo de Talil. El grueso de las fuerzas aliadas avanzó rodeando la ciudad, pero los defensores de Nasiriyah no depusieron las armas y los combates por ella continuaron hasta el 27 de marzo. Después, durante otra semana, los aliados despejaron la ciudad, encontrando resistencia esporádica. También se libraron varios días de combates por Nayaf, Kerbala y Basora, pero en general, las fuerzas de invasión avanzaban con seguridad, aunque un poco más despacio de lo previsto.
El 3 de abril, los aliados se acercaron a las afueras de Bagdad. Además de las unidades del ejército, la capital estaba defendida por la guardia personal de Hussein, la guardia republicana, unidades de fidayines y otras formaciones de voluntarios, que sumaban hasta 36.000 efectivos. Disponían de posiciones bien equipadas, incluidos búnkeres de hormigón armado. El general Franks ni siquiera planeaba capturar la ciudad de una vez. El plan era rodearla, encontrar un punto débil en las defensas y abrirse paso hasta el centro. Y así sucedió. El 5 de abril, un grupo especial de la Tercera División de Infantería del Ejército estadounidense, que contaba con casi 3 docenas de tanques Abrams, capturó el aeropuerto internacional de Bagdad, y al día siguiente otras unidades de la misma formación militar irrumpieron en el centro de la ciudad y, tras una encarnizada batalla, ocuparon uno de los palacios de Saddam. Unas horas más tarde, la televisión iraquí emitió un llamamiento del mando de la coalición a quienes seguían resistiendo, ofreciéndoles rendirse bajo la amenaza de un bombardeo devastador. Ya no había mando general de la defensa. Saddam y su gobierno habían desaparecido, pero durante 3 días más la ciudad siguió luchando, a veces muy encarnizadamente. La guerra atrapó en Bagdad a periodistas de muchos medios de comunicación conocidos. La mayoría de ellos se alojaban en el Hotel Palestina, entre ellos un ucraniano, el cámara de Reuters Taras Prochuk. El 8 de abril, un proyectil de un misil Abrams alcanzó la habitación del 15º piso, matando a Taras y a su colega español José Couso, e hiriendo a otras 2 personas. El mando estadounidense admitió que el disparo fue deliberado. Según una versión, la tripulación vio un destello de sol en la lente de la cámara y lo confundió con un resplandor del visor. Los tanquistas no dudaron mucho y decidieron disparar inmediatamente en esa dirección. La guerra no se detuvo tras la caída de Bagdad. El 15 de abril, las tropas estadounidenses tomaron el control de Tikrit, el último gran centro de resistencia, pero la ocupación total de Irak tardó casi 2 semanas. El 1 de mayo, el presidente Bush hizo una espectacular aparición en la cubierta del USS Abraham Lincoln, estacionado cerca de San Diego. Ese Viking, sus predecesores habían utilizado un helicóptero en casos similares, pero Bush eligió un avión antisubmarino 3 del que salió con el equipo de vuelo completo. En la cubierta del barco, Bush pronunció uno de sus discursos más famosos, que los medios de comunicación bautizaron como «misión cumplida». En particular, dijo, «La liberación de Irak es un paso decisivo en la lucha contra el terror. Hemos eliminado a un aliado de Al-Qaeda y cortado una fuente de financiación de los terroristas. Y es seguro que ninguna red terrorista recibirá armas de destrucción masiva del régimen iraquí, porque el régimen ya no existe». Realmente no había régimen. Saddam y sus socios más leales no asomaron la nariz de sus escondites. Algunos iraquíes se alegraron sinceramente del derrocamiento de la dictadura. Creían que muy pronto su país se convertiría en una floreciente democracia al estilo occidental. Sin embargo, pronto se sintieron decepcionados. Primero, Irak se sumió en el caos, una ola de saqueos y arbitrariedades, luego los partidarios de Saddam comenzaron operaciones de guerrilla contra los aliados. Luego vino la guerra civil y una serie de operaciones estadounidenses contra varios grupos, y cuando por fin parecía que la ansiada paz había llegado al país, apareció un nuevo desastre, el Estado Islámico. Y la guerra estalló de nuevo. Queridos amigos, apoyad a las Fuerzas Armadas de Ucrania. No olvides suscribirte a Historia sin mitos, hacer clic en la campana, darle a me gusta y comentar este número. Gracias por vernos. Gloria a Ucrania.